Carla Puente y a continuación les voy a hablar sobre el gobierno de Néstor Kirchner. A continuación voy a dar una pequeña introducción a su gobierno. Néstor Kirchner llegó al poder en el año de 2003, cargado de muchas esperanzas y ofrecimientos en un país herido socialmente por las dictaduras militares. La falta de oportunidades, a pesar de tener recursos económicos abundantes, debido a la mala administración del mismo, dejó una sociedad empobrecida y carente de recursos para un desarrollo digno y orgulloso. A pesar de tener abundantes ingresos debido a sus recursos naturales, es fácil repartir subsidios y halagar a la población con pequeñas dádivas, pero la falta de sustentabilidad y la carencia de un proyecto sólido y responsable condujeron a una época de alegría seguida de varios años de tristeza y necesidad. Alimentados por la decepción, el ciudadano común habría visto con asombro cómo una maquinaria de corrupción nunca antes vista le ha costado mucho más dinero que cualquier otro gobierno honesto en épocas distintas. Y es así que vamos a iniciar topando 5 puntos importantes, el cual el primero es la Argentina del 2003. Para el análisis y mejor comprensión de los hechos que se tratarán en el presente video, es necesario hacer una retrospección sobre la situación tanto social como política de la República Argentina antes de llegar al año 2003, en donde se registra un largo historial de gobiernos de corte neoliberal, cuyo enfoque se orienta a la restricción de los derechos económicos y sociales, centrando su accionar en la macroeconomía con limitadas de inversiones en las necesidades básicas. Ese tipo de régimen generó un descontento social y si bien cierto, algunos grupos se manifestaban mediante protestas y desmanes, la mayoría de la población lo hizo en base a su voto para expresar su descontento. Entonces, la tendencia ideológica luego de las elecciones dio un giro a la izquierda. Los mensajes de la doctrina izquierdista pregonaron entre sus principios que el Estado debe ser un centro de coordinación social. Eso es efectivamente lo que la gente esperaba así para sanar sus problemas cotidianos. Retomando el contexto del año 2003, Argentina se veía afectado por un proceso de declives globales y una serie de altibajos en el manejo económico del país, que conducían a un deterioro de las condiciones de vida, consecuentemente a un aumento del desempleo, la desigualdad y la pobreza. Cabe notar que la situación descrita para esos años para la República de Argentina es sumamente excepcional, luego de haber mantenido un estatus envidiable a nivel económico, no solo para América, sino para el mundo entero, alrededor de los años de 1800. Sin embargo, el país, debido a la mala administración, debido a la presencia de dictaduras militares, a gastos innecesarios, la economía fue deteriorando de forma irreparable y la situación no pudo ser sobrellevada por los gobiernos, en un futuro más aún cuando cada gobierno tenía que subsanar los problemas generados por el anterior, en especial en los temas sociales, en donde no existía continuidad en los procesos, más aún en realizar proyectos económicos y políticos con una verdadera política de Estado para manejar la economía y los temas sociales, de salud, de educación, y así mantener una producción de la cual la Argentina se sentía orgullosa años anteriores. Dentro del siguiente punto tenemos el proyecto político en ese entonces para Néstor Kirchner, el cual él nos daba un panorama sumamente difícil sobre la situación económica, la cual fue decayendo paso a paso hasta que la sociedad no soportaba más, en donde se formaban huelgas en cada rincón del país y los grupos sociales, denominados piqueros, eran sumamente violentos con el fin de hacer escuchar su voz a nivel social. Era sumamente complicado ya que existía una ola de desacuerdos y la economía fue el principal detonante. En base a ello, se sube al poder un nuevo presidente, quien refleja dentro de su proyecto político una tendencia abiertamente hacia la izquierda, con relaciones bien estructuradas
con la ayuda o con alianza de mandatarios como Fidel Castro, Hugo Chávez y Lula da Silva en Brasil. A pesar de ello, mantienen relación con los Estados Unidos y una estrecha de las conversaciones con el presidente Bush, lo cual era un buen símbolo para el desarrollo de un gobierno que quiere sacar a flote el país y a quien la economía necesitaba el respaldo de todas las fuentes mundiales. De esta manera, básicamente se buscaba lo que son las reivindicaciones en temas políticos comparado con los gobiernos del pasado, debido a las dictaduras militares, las cuales dejaron profundas cicatrices en la sociedad, la cual buscaba enterrar todo eso en el pasado, enterrar las violaciones a los derechos humanos, la represión, la falta de comunicación, los muertos injustamente y de esta manera salir adelante, sacar provecho de sus recursos naturales y hacer frente a la valentía de su población para poder retomar el orgulloso cauce que seguía la Argentina hace muchos años atrás. Es así que se empezó con la crítica al neoliberalismo, el cual resultaba de ser el causante de todos los males del país, encarnando en las dictaduras. El gobierno de Néstor Kirchner aceptaba la propuesta venida desde Venezuela por parte de Hugo Chávez y auspiciada detrás de él por Fidel Castro, de crear así un territorio fuerte representado por toda Latinoamérica con tendencia de izquierda. De esta manera, él se unió a ello y la población aceptó esperanzada de esta nueva propuesta que era realmente llena de palabras alentadoras, en donde todos apuntaban hacia ellos con la fe de salir adelante y dejar atrás la miseria, el hambre y la exclusión. Es así que posterior a esto se dieron reformas a su proyecto. Bueno, dentro del proyecto de Néstor Kirchner, que marcó la historia realmente para la República Argentina, así como otros proyectos políticos sociales que se han dado en Latinoamérica, iniciando por el de Hugo Chávez, no necesariamente se puede afirmar que fueron acertados. Sin embargo, los resultados que se vieron años después, al inicio de las prometedoras ideas, calaron hondamente en la población, haciendo triunfo por medio de las urnas. El proyecto de Néstor Kirchner se enfocó en 3 puntos fundamentales. El primero, la lucha contra la exclusión social. Se enfocó en un punto vital: los pueblos históricamente olvidados y discriminados por varios aspectos como la situación económica, el nivel educativo, el género e incluso el lugar de residencia, serían apoyados ampliamente por su gobierno. Para ello, implementó varios programas financiados por el Estado para asistir a este grupo social y con ello lograr reducir las desigualdades entre los proyectos. Estas políticas de asistencia serían como los subsidios de apoyo a nivel educativo, en la salud, financiar infraestructuras urbanas en los servicios básicos. El segundo punto fue la lucha contra la precariedad laboral, el cual fue un tema siempre difícil en Argentina y en general en América Latina, en el cual día a día cientos de trabajadores ven reducidos sus ingresos económicos a pesar de su arduo trabajo, bajo condiciones adversas. Todo esto apoyado por varios gobiernos que cambian las condiciones laborales a favor de las grandes corporaciones y en perjuicio de los intereses de la clase laboral y en general de los más necesitados, que son quienes logran sostenerse con un salario básico y un trabajo precario. Pues entonces la metodología del gobierno era simplemente decretar mejoras salariales sin una consulta con quienes los responsables del pago real, es decir, los empresarios. Eso se convierte en un círculo vicioso, en donde el gobierno decreta un salario básico alto, los trabajadores se ven muy agradecidos por ello y tienen esperanza de mejorar sus ingresos y con eso su vida diaria. Pero al final, los empresarios no pueden cubrir un salario que no fue estudiado en base a sus ingresos y lo único que hacen es despedir empleados. Entonces, lo que se pretendía mejorar antes, que era el estatus de vida de un trabajador, lo único que se consigue es el desempleo. Y esto no era analizado en unos instantes por los gobiernos, simplemente se lo puso en práctica
y los pocos que resultaban beneficiados estaban muy agradecidos y brindaban su apoyo incondicional al gobierno. Y en tercer lugar tenemos el enfoque del gobierno de Néstor Kirchner, el cual se define en el proceso político institucional con reformas hacia adentro de la maquinaria del Estado con el propósito de consolidar un modelo de toma de decisiones en base a una política delegativa. Todo esto influenciado por la pérdida de autonomía de las organizaciones sociales auspiciadas por el gobierno, pero también a la estigmatizante exterioridad de las organizaciones de oposición que nunca cesó en su afán de demostrar las equivocaciones del proyecto político. Sin embargo, la abrumadora ola de apoyo que sostenía al gobierno, como ya se dijo anteriormente, alimentado por la esperanza de una mejora diaria, opacaba cualquier intento de la oposición por demostrar los errores y la falta de sustentabilidad en el proyecto. Sin embargo, se cometieron errores dentro de su gobierno. A pesar de buenas intenciones, el gobierno y de buscar una solución a los puntos claves se constituyeron siempre un problema para la sociedad. Más adelante se pudo evaluar cuál fue el verdadero resultado de dichas acciones. Se puede contabilizar entre errores o resultados no deseados en primer lugar a la polarización de la sociedad argentina, a la marcada división que se presentó entre pobres y ricos debido a las excesivas atenciones del gobierno hacia las clases necesitadas. Las clases pudientes revirtieron sus esfuerzos en atacar al gobierno, ya que para poder cumplir con todos sus ofrecimientos y anhelos de cambio de recursos generalmente salían elevados impuestos que eran aplicados a empresarios y comerciantes. Por ende, los temas de jubilación también ocuparon un importante sitial en las discusiones para muchos en donde no se podía justificar la entrega de pensiones a muchas personas que no contribuyeron. Para ello es decir que no se tenía un sustento ni una inversión. También otro problema presentado fueron los gastos reales, que surgieron problemas de la misma manera en cuanto a la compra de divisas, debido a que se produjo una serie de restricciones por parte del Banco Central como una medida conocida localmente como el cepo al dólar, que se han mantenido incluso hasta hoy, afectando muchos sectores de ciertas medidas erróneas económicamente que condujeron al país a una alta inflación. También los sonados casos de corrupción solo han sido hechos impactantes en varios países de América Latina, como es el caso de Argentina. Y en uno de ellos no se ha podido decir demasiado de sus gobernantes, pero de ciertos funcionarios que los han rodado. Existen muchos tipos de acusaciones y enfrentan juicios, incluso han sido ya condenados a pesar de que el gobierno se defiende atribuyendo las acusaciones a causas en su contra como parte de una campaña de oposición. Y como último punto, tenemos los resultados sociales, económicos y políticos del gobierno de Néstor Kirchner. Luego de varios años de haber estado en el poder, a nivel social existió una notable mejoría. En ese aspecto se reivindicaron muchos de los problemas que existían antes de su llegada al poder, en donde se tomaron en cuenta temas que habían sido ignorados por muchas personas, agradeciendo así su intervención en tema social, cual fue su prioridad, y no traicionó a sus electores en ese aspecto. A pesar de ello, de los años que existieron varias divisiones y marcados en un país en donde no solamente las personas pobres, ni de clase media, ni de clase alta, tienen oportunidad para ser administrados de una manera correcta. A nivel económico, fue fácil para el gobierno de Néstor Kirchner debido a que se entregaron miles de subsidios y se hizo una gran cantidad de obras que satisfacieron todas sus ofertas y lo ubicaron en uno de los altos sitiales de popularidad debido a los altos ingresos de materias primas, el cual poseía en ese entonces el problema que radica que fueron varios proyectos y obras. Y por último, en el tema político, la ideología izquierdista en toda Latinoamérica ha creado una especie de manual de funcionamiento con lo cual lo hace fácil mantenerse en el poder, amparados por la democracia y la posibilidad de ir a unas urnas en donde nadie puede que sus triunfos
electorales, pero detrás de ello era evidente que sus triunfos eran organizados por regalos de último momento, por ofertas, por esperanzas de los electores, y ni un solo voto a favor de ellos. También que el poder político se había centrado y los Kirchner difícilmente abandonarían su estatus de poder, no solo porque la presidencia está tomada de todas las funciones del Estado y hasta el último funcionario obedece al gobierno, y es difícil así tener una objetividad con tan nivel de apoyo que no necesariamente viene de un apoyo razonado, sino que el interés de mantener un poder a costa